Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a ese lugar. Dios les bendiga, hermanos. Un gusto verlos este día. Yo sé que, como dice el hermano Jaime, hay muchos que están enfermos y hay muchos que están decaídos. Y es bueno recordar entonces cómo es el pastor que nosotros tenemos, ¿sí? Cómo es el pastor que está cerca de nuestras vidas cuando lo estamos pasando difícil. Y yo creo que todos recordamos lo que es la parábola de la oveja perdida. Todos conocemos esta parábola. Cómo narra Jesús esa historia. Y él dice que había una oveja en medio de un rebaño de 100, ¿sí? Y esa ovejita, un día de esos tantos que salían a pastorear por el desierto, se le perdió al pastor. El pastor, al momento de llegar al redil, yo me lo imagino a él, llegar y empezar a contar a sus ovejas, comenzar a contar una por una, y de repente, bueno, ¿y por qué me sale el 99? Y volverlas a contar otra vez, bueno, me volvieron a salir 99. Me falta tal ovejita, ¿sí? Y dice la parábola que él se alista, él alista cosas y sale por el medio del desierto a buscar a la oveja. Y al momento de encontrarla, narra la historia, que él comienza a curar todas las heridas que tenía la oveja por haber andado en el desierto, por haber andado caminando entre las peñas. La oveja se había lastimado y el pastor ya iba preparado para sanar sus heridas, ya llevaba lo necesario. La toma en sus brazos, dice, y la trae de regreso, porque la oveja no puede caminar por sí misma. Ahora, ¿por qué hablamos de esto? Quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 10, versículo 27 al 29. Juan capítulo 10, versículo 27 al 29. Dice así: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. ¿Qué es lo primero que nos dice este pasaje? Bueno, dice: las ovejas conocen mi voz, es decir, y yo conozco a mis ovejas. ¿Por qué razón en la parábola de la oveja perdida el pastor va a buscar a su oveja y cuando la encuentra no trae a cualquier oveja que se encontró por el camino, sino que va directamente a buscar la oveja que se le perdió y sabe cuál es la oveja que se le perdió? No crea usted que solamente había una oveja perdida en medio del desierto. A todos los pastores se les suele perder una oveja cuando anda pastoreando. No es tan común, tal vez una vez al mes se le pierde una ovejita, pero estoy seguro que en medio del desierto no solamente había una oveja perdida. Pero este pastor va y toma la oveja que era de su rebaño, ¿sí? No va y busca a otra. ¿Por qué? Porque la conoce, sabe cómo es. Y si usted alguna vez ha visto las ovejas, sabe lo difícil que es distinguir una de la otra. Si nosotros, que no somos pastores, miramos un rebaño de ovejas, estoy seguro que para nosotros todas van a ser igual. Una pregunta que a veces nos hacemos es cómo un pajarito distingue al otro, ¿no? No sé si alguna vez se lo han preguntado, pero uno ve a todos los pajaritos azules, digamos. ¿Y cómo se distingue uno del otro? ¿Cómo dice, este es fulanito, este es tal? ¿Cómo se distinguirán entre ellos? Bueno, lo mismo pasa con las ovejas. Uno ve aquel poco de bola de pelos de lana blanca, ve a la otra bolita de pelo blanca, ve a la otra bolita de pelo blanca,
y uno no las distingue. Pero dice el texto, el pastor conoce a sus ovejas. Él sabe cuál es cada una de ellas. No crea usted que él dice, todas son iguales. No. Él sabe distinguir entre una y la otra. Es que esta es la que tiene el pelo colocho, pero todas son colochas. No, es que esta está más rizadita. Esta es la blanquita, pero todas son blancas. No, es que esta es más blanca que las otras. Y él va viendo características en cada una y las va conociendo. Y este pastor va en medio del desierto y cuando ve a su oveja, la que él sabe que es de su rebaño, la toma, dice el texto, y la lleva de regreso y hace fiesta porque está alegre, dice la parábola, porque encontró la oveja que se había perdido. Por ahí uno mira videos, ¿no? Que dicen, yo tenía un gato y mi gato estaba afuera maullando y lo entré, pero de repente me di cuenta que en la cama estaba mi gato, dice. Y el otro gato viéndolo desde el sillón así como que me dejaste entrar, ¿no? Solamente eran gatos iguales, pero no era el gato de la persona, ¿sí? Ahora, Jesús no se va a confundir. Dios no se confunde con sus ovejas. Dios no dice, dejé entrar esta oveja y ahorita me doy cuenta que la verdadera estaba allá. No, Jesús sabe cuál es su oveja. Él no se va a equivocar. Lo primero que nos dice este pasaje es el versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. El Señor sabe perfectamente de dónde está adoleciendo cada una de sus ovejas. ¿Sí? El Señor sabe cuando nosotros nos quejamos, por qué nos estamos quejando. Cuando lloramos, por qué estamos llorando. Él nos conoce perfectamente. Él sabe de qué cosa tenemos necesidad nosotros. Dice la palabra de Dios que Él sabe de qué tienen necesidad sus hijos antes de que ellos le clamen, porque Él nos conoce. Cada uno de nosotros es distinto delante de Dios, pero viene una pregunta para nosotros. ¿Realmente conocemos la voz del pastor? ¿Sí? Porque a veces Él nos puede conocer a nosotros, pero el texto dice, ellas oyen mi voz. ¿Cómo es que las ovejas no se confunden? ¿Sí? Hay tantos pastores y tantas ovejas, pero ninguna oveja va a seguir a otro rebaño si escucha la voz de otro pastor. Todas saben dónde le está hablando su pastor. ¿Por qué? Porque se han criado con él. Porque él siempre les ha estado hablando. Porque él siempre las ha estado cuidando. Porque cuando la oveja necesita ser esquilada, se le iba la palabra, ¿no? Esquilada de quitarle la lana, ¿no? No está mal dicha la palabra. Son palabras que me cuestan a veces, ¿no? Pero cuando la oveja lo necesita, es el pastor el que lo hace y él empieza a cortar suavemente mientras le va hablando. Le va conversando para que ella esté relajada y le va cortando su lana. Y la oveja sabe cuál es la voz de su maestro y no va a seguir a nadie más. Pero esa pregunta es para nosotros. ¿Nosotros realmente conocemos la voz de nuestro pastor? ¿De nuestro maestro? ¿Lo seguimos cada vez que Él nos habla cuando nos sentimos perdidos? A veces las voces de las enfermedades, de las situaciones que estamos viviendo son mucho más fuertes que las del pastor. Y es necesario que dejemos de escuchar cualquier otra voz que no sea la de nuestro pastor. Si Él nos está hablando, ignore la voz de las enfermedades. Sí, nos va a doler, nos van a hacer sentir mal esas enfermedades, pero escuchemos primero la voz del pastor. La voz de las enfermedades solamente nos van a recordar lo mucho que nos duele, ¿sí? Pero no nos van a ayudar a sanar. La parábola de esta oveja perdida dice que el pastor, cuando encuentra su oveja,
llega donde está esa oveja, la toma en sus brazos mientras va curando sus heridas poco a poco. Pero si la oveja se queda escuchando y dice, es que me duelen las patitas, es que me duele el cuerpo, no me puedo mover de aquí, no voy a ir a buscar a mi pastor cuando escuche su voz, la oveja se va a quedar ahí en un rincón, posiblemente escondida, y el pastor nunca la va a lograr ver, porque ella no va a escuchar la voz del maestro primero. Y eso pasa muchas veces con nosotros. Por escuchar la voz de otras cosas, dejamos de escuchar la voz de nuestro pastor. Vaya conmigo al Salmo 23. Salmo 23, versículo 1 al 2. Y vamos a ver lo segundo que nos dice acá el pasaje. O la segunda cosa que tenemos que saber de nuestro pastor. Salmo 23, versículo 1 al 2. El Salmo 23 es muy conocido y dice así: el Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me falta. En verdes pastos me hará descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Y el texto sigue hablando, y sigue hablando. Pero vea bien lo que dice el pasaje: nada me faltará. No hay pastor que deje morir de hambre a sus ovejas. No hay un pastor que cuando ve que su oveja tiene sed, le diga, ya 5 días más, no aguantamos sin agua. No, el pastor va solo a buscar un oasis, llena su jarra de agua y la lleva donde están sus ovejas, porque sus ovejas ya no pueden caminar porque tienen sed. Él no busca el lugar más peligroso para dejar descansar a sus ovejas. Aquí donde hay una manada de lobos voy a poner a mis ovejas a que descansen. No, el pastor no hace eso. El pastor las lleva a un lugar, dice el texto de Salmos, donde hay verdes pastos, donde puedan descansar, no donde están las fieras esperándolas para comérselas, ¿sí? Uno de los ejemplos que encontramos en la Biblia se encuentra en Génesis, y es cuando viene, en este caso, Jacob, y Jacob se encarga de las ovejas de Labán, de su suegro. ¿Y a qué se dedicaba Jacob? Exactamente a lo que dice este pasaje sobre nuestro Padre Celestial. Se dedicaba a pastorear a las ovejas, a llevarlas a lugares donde comieran, a llevarlas a buscar agua. Y Jacob tiene cierta empatía con las ovejas de su suegro, que incluso antes de que él fuera su suegro le cuida sus ovejas, ¿sí? Dice que vinieron, en este caso, las hijas de Labán, y estaban sacando agua, pero dice que los demás pastores no les dejaban sacar agua para las ovejas de su padre. Y vino Jacob y se metió en medio de los otros pastores y se peleó con ellos, y fue y les sacó agua primero a ellas, les dio el agua para las ovejas, y ellas se fueron contentas. Dice que llegaron rápido, temprano, donde su padre, y su padre todavía les dijo, ¿y cómo es que vinieron tan temprano? Es que un hombre egipcio, un hombre allá de semita, de esos carneros, nos ha sacado agua antes a nosotras. Bueno, traigan a ese hombre, ¿no? Que venga a comer a la casa. Y lo llevaron. Pero Jacob empezó a cuidar las ovejas de su suegro mucho antes de que él fuera su suegro, ¿sí? Todavía no se había casado con las hijas. Posiblemente fue con esa intención que curó a las ovejas, ¿no? Que estaba ahí pendiente de las ovejas, no lo sabemos, pero él las estaba cuidando antes. El buen pastor, otro ejemplo, tenemos a Moisés yendo por el desierto. Dice la palabra de Dios en Éxodo que Moisés se dedicó 40 años a cuidar también las ovejas de otros suegros, y de Jetro, su suegro. Y durante 40 años cuidó las ovejas. ¿Y qué era lo que estaba aprendiendo en ese entonces Moisés?
después de 40 años de cuidar ovejas en el desierto, Moisés es llevado a cuidar a un pueblo de casi 1 millón de personas que eran igual lastimosamente de tercos que las ovejas. Se perdían a cada rato, reclamaban por cualquier comida, eran justamente igual. Pero Moisés durante 40 años aprendió a cuidar esas ovejas. Estaba listo para el trabajo que Dios le había puesto más adelante. David cuidando sus ovejas, dice él, cuando iba a pelear contra Goliat: cuando viene un oso o viene un león a mis ovejas, yo tomo a ese león o a ese oso de la mandíbula y separo su mandíbula. Peleo contra esas bestias para que no se lleven mis ovejas. Y si uno de ellos toma una oveja, yo tomo a ese oso por el cuello hasta que suelta mi oveja y lo dejo ahí tirado, muerto, porque yo cuido mis ovejas. Y dice él: así será este filisteo delante de Jehová de los ejércitos, como una de estas fieras. Estos ejemplos nos dicen a nosotros: alguien que está preocupado por sus ovejas no las deja perecer. Y usted tenga por seguro que Dios está preocupado por usted, que Dios está preocupado por usted. Y si estos hombres como David, Jacob, Moisés, que estaban llenos de errores en sus vidas, llenos de diferentes situaciones, si eran hombres imperfectos que más de una vez le fallaron a Dios, ¿cómo va a ser Dios como pastor de usted cuando Él sí es perfecto? Si estos hombres, siendo imperfectos, no dejaban perecer a sus ovejas, mucho más va a ser Dios por nosotros, porque Él va a cuidar a su oveja, y Dios es perfecto y Dios es justo. Dice el Salmo 23: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. El Señor no nos deja perecer, el Señor nos alimenta. Y lo tercero que nos dice Juan, capítulo 10, versículo 27 al 29, es en el versículo 28: yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Mire, yo no sé si usted cree en esa palabra que acabo de leer ahí, pero si usted realmente es una oveja de Dios, una oveja de ese redil de Dios, tenga por seguro que nadie lo va a arrebatar de ese lugar. Nadie va a llegar y la va a sacar de ahí. Otra de las historias que cuenta Jesús en sus parábolas, dice que el saqueador se salta la cerca y las ovejas saben que no es su pastor. Escuchan la voz del que llega a robar y saben que no es su pastor. Pero el pastor entra por la puerta y ellas escuchan su voz. Y ellas saben que ese sí es su pastor. La idea de estos pasajes es: nadie puede robar la oveja de Dios, porque Dios está cuidando su oveja día y noche. El pasaje es claro: de la mano de mi Padre, dice Jesús, nadie las puede arrebatar. Hermano, de la mano de Dios nadie lo puede arrebatar a usted, pero usted tiene que estar seguro que es una oveja de Dios. Usted tiene que estar seguro que es parte de ese redil. Y si no está escuchando la voz de su maestro, comience a hacerlo. Si no está escuchando la voz de su pastor, sino que escucha la voz de otras cosas, de otras personas, dejemos de escuchar esas voces y concentrémonos en la voz de Dios, en la voz de nuestro pastor, que es la que dice el texto
Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Dijo Jesús cuando hablaba sobre la guerra y sobre la paz: yo doy paz, pero no como el mundo la da. ¿Sí? Ahora, ¿cómo era la paz del mundo? La paz del mundo es: yo tengo armas, tú no. Tú haces una revuelta, como yo tengo el poder, te voy a doblegar. ¿Sí? El imperio romano, bajo el cual vive Jesús, cada vez que había un levantamiento porque la gente no estaba de acuerdo con los impuestos romanos, mandaba su ejército con espadas, y si no se quieren controlar, mátenlos a todos. ¿Sí? Y dice Jesús: yo traigo paz, pero no como esa paz. Mi paz es diferente, porque mi paz no requiere de armas, no requiere de conflictos. Mi paz es una paz tan especial que este mundo nunca la va a entender. Porque todos esperaban que Jesús se levantara en armas, ¿sí? Pero la paz de Él es tan distinta, que sus ovejas son ovejas, no guerreros. Sus ovejas están tranquilas en ese redil, porque no tienen que pelear, no tienen que luchar por alimento, porque Dios está ahí para ellos. Vea bien cómo termina ese versículo 29. Mi Padre que me les ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Termino con este pasaje. Vaya conmigo a segunda carta de Timoteo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 2. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 2. Y Pablo le dice a Timoteo de esta forma: por ese motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Ahora, ¿qué es lo que Pablo ha confiado? ¿Qué es lo que Pablo ha confiado a aquel en quien él ha creído? Su vida. Por eso es que él dice acá: por ese motivo padezco estos sufrimientos. Es Pablo hablando de su vida como un ejemplo para los demás. Y dice: pero yo sé en quién he creído, y sé que Él tiene el poder de guardar aquello que yo le he confiado, que en este caso es la vida de Pablo, hasta el fin. Guardar hasta aquel día lo que yo le he confiado. Miren, cuando nosotros realmente conocemos el pastor en el cual hemos creído, nosotros verdaderamente conocemos, creemos, sabemos quién es Dios en mi vida. No importa cuál sea mi sufrimiento, no importa qué es lo que yo esté pasando, yo sé que Él va a guardar mi vida, que yo le he confiado en sus manos. Y yo sé que nada ni nadie me la va a arrebatar. Dice, en este caso, los apóstoles, a Pedro y a Juan en Hechos, los toman el concilio de Jerusalén, donde estaban algunos fariseos, algunos maestros de la ley, y los azotan, los golpean, y les dicen: si siguen hablando de Jesús, si siguen predicando de Jesús, los vamos a condenar a muerte, igual que hicieron con Jesús. Y a eso se referían, que iban a crucificarle por estar en contra del imperio, supuestamente. ¿Y saben qué hizo Pedro y Juan al salir de aquel azote, de haber sido azotados? Dice la palabra en Hechos: y saliendo de ahí se fueron por las calles anunciando el nombre de Jesús.
después de que los habían azotado por anunciar el nombre de Jesús. Y dice que en ese momento se levanta el famoso Gamaliel y dice: hermanos, a los demás fariseos, si alguno se quiere levantar en contra de ellos, bien, háganlo. Levántese en contra de estos dos hombres. Pero le recuerdo algo. Es posible que la prédica de estos hombres se detenga en algún momento si no proviene de Dios. Pero si proviene de Dios, no se va a detener. Y tengan cuidado, no sea que ustedes se encuentren en ese momento peleando contra Dios. Y dice: ninguno otro tuvo el valor de levantar su mano contra aquellos hombres. Porque aquellos hombres no se callaron. Y hasta el día de hoy, todos nosotros sabemos lo que es predicar. Hermanos, cuando uno sabe quién es el pastor, cuando uno está con esta convicción que tenía Pablo de decir: yo tengo sufrimiento, pero sé que Dios está guardando mi vida. Cuando uno es como Pedro y Juan, que ha sido azotado, pero aún así sigue anunciando a Dios, tenga por seguro que Dios va a guardar su vida. Dice Romanos, otro texto conocido por nosotros: si anunciáis con vuestra boca que Jesús es el Señor, seréis salvos. ¿Qué significaban esas palabras? Bueno, había quienes tenían miedo de decir soy cristiano, o de hacer lo que hacía Pedro y Juan, de ir por las calles anunciando la palabra, porque iban a ser azotados, golpeados, apedreados, posiblemente despreciados por su propia familia. Y dice el apóstol Pablo en Romanos: si alguno anuncia con su boca que Jesús es el Señor, será salvo. Eso significa, si confiesan delante de los hombres a Dios, si confiesan delante de los hombres a Jesús, Dios va a hacer lo que dice acá, Juan capítulo 10, versículo 29. Nadie será arrebatado de la mano de Dios, porque uno sabe quién es su pastor y uno confía en él. Hermano, la enseñanza de esta mañana es la siguiente: confiemos en nuestro pastor. Él es especial con nosotros. Nuestro pastor nos conoce a uno por uno. Él no se va a confundir entre uno o el otro. ¿Sí? Jesús no ve a Karen y dice hermana Mirna, ¿no? No, Jesús sabe que hermana Karen es hermana Karen y que hermana Mirna es hermana Mirna. ¿Sí? Jesús no se va a confundir, Dios no se confunde. Dios nos alimenta en todo momento y no nos deja solos. Y Dios es el que nos concede la vida eterna, y por ende ninguno de aquellos que confían en Él va a ser arrebatado de la mano de Dios. Hermano, conozca a su pastor. Busque conocer a aquel que está guardando su vida. Asegúrese de conocer bien su voz y nunca se va a perder, sin importar que las enfermedades sean más fuertes en cuanto a hablarles a usted al oído, sin importar que las dificultades de la vida le hablen más fuerte al oído. Cuando usted escuche la voz de su pastor, va a decir: aquí estoy seguro. Así que, hermano, confíe en la voz de Dios en todo momento. Que el Señor les bendiga y les guarde. Espíritu Santo, yo te necesito.